son muchos. Este que se nos alarga un poquito, pero ya hoy lo dejamos concluido. Únicamente vamos a ver dos ejercicios. Uno creo que ya está en la plataforma, pero vale la pena que lo refresquemos y así no haya lugar a duda. Entonces lo voy a compartir. Ya está. Perfecto. Bueno. Pues prácticamente en conclusión, como les decía, las ecuaciones que se dedujeron la clase pasada, los ejercicios, y pues consiste en saber plantear y usar esas formulitas que ahora sí se fueron deduciendo, sabiendo el origen. Un ejercicio dice que un punto Q se mueve sobre la hélice como se muestra en la figura. El paso de esa hélice es de 0.2 metros y el punto viaja con rapidez constante de 20 metros por segundo. Determinar la velocidad de esa partícula Q en términos de sus componentes cilíndricas. Bueno, aquí pues es ahora sí la imaginación, aunque aquí está que vale 0.5 de radio ese cilindro. Y se mueve con una especie de espiral, ¿sí? Va haciendo estos giros hasta que sube. Bueno, quizá, como les decía, a veces tenemos que construir, por ejemplo, un estacionamiento dentro de un edificio. Muchas veces se hace este tipo de movimiento. Sube un auto, llega al primer piso, vuelve a surgir otro, y así, hasta los que sean necesarios. Allí son losas, plataformas que van subiendo en forma de espiral. Bien. Esa sería la configuración hacia dónde o para qué lo utilizaríamos, aparte de otras cosas, muchas estructuras que algún día ustedes van a diseñar. Pues estas coordenadas permiten identificar cómo se va a desarrollar y obviamente con los espacios que vamos a optimizar. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por un lado hay un término que dice el paso. ¿Qué es el paso? El paso de una hélice es el avance, que es de tipo constante, en este caso de Q, en la dirección de Z, por cada revolución teta. Es decir, por cada 360 grados hay una altura Z, ¿sí? Su avance vertical. Bien, ¿cómo lo podemos entonces representar? P por teta es sobre 2Q. Es lo que estamos indicando aquí como la altura que va a desarrollarse, o sea, el paso. O bien, sabemos que teta es 360 grados, que es 2pi. Entonces aquí podemos teta sustituirlo por 2pi. Y aquí vean, aquí está. O sea, el paso es igual a P por teta sobre pi. P es el paso. Bien. De tal manera que aquí observamos que 2pi sobre 2pi se hizo la unidad. Y exactamente lo que se está diciendo ya en esto, que es P es igual a 0. De modo que en este caso, si derivo teta, pues sería derivar la función que tenemos aquí. Es 2pi, o sea, 2pi, primera derivada de z, o sea, aquí vamos entonces desarrollando, o sea, estas... es decir, yo despejo de aquí donde esté teta, donde tengamos teta o la sustitución. Aquí, por ejemplo, puedo despejar teta y ya queda esto despejada. Y como me interesa la primera derivada de teta, si derivo aquí, tengo acá que aplicar una derivada de este lado. ¿Quiénes son las variables? El giro y la altura. 2pi es constante y P se acaba de decir
que se trata de una constante. Por lo tanto, z es la que debemos derivar. Y ahora sí. En este caso, P es igual a 0.2 metros. Es decir, por cada vuelta que hacemos, hay un ascenso de 0.2 metros. Bien. De tal manera que aquí, ¿qué podemos hacer? Teta, que aquí lo tenemos, 2 veces pi, pero pi sabemos que numéricamente vale 3.1416. De tal manera que, y por el punto 2 es lo que vale p, que es lo que nos dijeron que aquí está. Y ya quedó de manera numérica. Teta es igual entonces a 31.42 z, primera derivada. Ya tenemos un modelo matemático y podemos empezar a ver qué podemos sustituir. En primer lugar, observamos que el radio, 0.5 es una constante. Aquí está. Por lo tanto, si lo derivo, la derivada de una constante es 0. Recordando la ecuación de velocidad, la escribimos la clase pasada, que es esta. ¿Qué aparece allí? Aparece R, primera derivada de teta, por U de teta, más Z, primera derivada. Entonces, esto lo sustituimos y vemos que R es 0.5, teta, primera derivada, no la conozco, más Z, primera derivada. Bueno, pero recordando por acá que dejamos despejado, aquí hay un despeje. Teta, primera derivada, es esto. ¿Y dónde apareció aquí? Aquí está. Y z primera derivada, bueno, esa es, aparece aquí también, pero aparece aquí. Bueno, entonces aprovechamos esta igualdad. En lugar de teta primera derivada, ya lo escribimos aquí. Bien. De tal manera que allí, ¿qué hicimos? Disminuir un incógnito. Quedó nada más z primera derivada, la sumamos, y esto sería velocidad de Q. Con sus componentes transversal y componente vertical o axial. ¿Por qué no aparece el valor de R como variable ya aquí? Porque es constante. Suba, baje, siempre vale 0.5. Entonces quiere decir que en esta dirección radial no hay crecimiento ni disminución de velocidad y por eso no aparece. Entonces todo depende de altura, de qué tan rápido esté subiendo. Bien. De tal manera que ahora tengo dos incógnitas, pero nos dijeron que hay una rapidez constante de 20 metros por segundo. Es la velocidad que lleva la partícula Q. En fin, ¿qué puedo hacer? Sustituir aquí. Y por Pitágoras sabemos que elevado al cuadrado esta componente más esta componente sumada así raíz, obtengo el valor de Z. Afortunadamente tenemos el valor de la magnitud de la velocidad total, lo que se está moviendo en dirección vertical y lo que se está moviendo en dirección, es decir, aquí ahora, como ya conozco Z, pues ya lo puedo sustituir aquí y ya podemos tener la velocidad de Q en sus componentes transversal y axial. Aquí, por ejemplo, si sustituimos teta, que ya ahora ya conocemos el valor en este caso de z, quiere decir que está en dirección transversal, está con un avance de 39.94 radianes por cada segundo. Es decir, aquí está avanzando 39.94 radianes por cada segundo. ¿Sí? Esto es lo que está sucediendo. El ángulo desarrollado
en un segundo. Esto pues ya lo podemos convertir, 39.94 por el número de grados que tiene cada radián, y lo podemos tener en revoluciones por minuto, según ya las modificaciones que queramos, ¿sí? O en grados. Para concluir este ejercicio, por lo tanto, el vector velocidad, una vez que ya conocimos todas sus componentes, ya no hay incógnitas, entonces dice que es igual a 19.97 UDT, es decir, hay un vector unitario que está dando pues dirección de giro, y 1.271 en K metros por segundo. Quiere decir que está ascendiendo 1.271 metros por cada segundo. Es lo que está subiendo la partícula en forma vertical. Y aquí está teniendo un giro de 19.97 radianes por segundo. Desde luego que todo esto me está dando en metros por segundo, que es la velocidad total, porque si vemos aquí, te está diciendo que es teta primera derivada es 39.94 radianes por cada segundo. Pero ese es el giro solo, por sí mismo. Giro nada más. Aquí ya es una combinación, ¿sí?, de ambas componentes. Para llegar a la aceleración de Q, pues recordamos la formulita, las que vimos la clase pasada, y las podemos sustituir. Aquí, ¿qué hicimos de las que se dedujeron ese día? Z segunda derivada la agregamos porque está en el espacio el problema. Volvemos a revisar. R es constante, primera derivada y segunda derivada, cero. ¿Dónde aparece entonces R primera derivada y segunda derivada? Aparece aquí. Aparece aquí. Entonces, al hacerse cero esto aquí, R primera derivada, se hace cero este término. Aquí se hace cero este término. De tal manera que la aceleración ya nos quedó nada más este término, que es R primera derivada, pero elevada al cuadrado, U de R. Aquí desapareció este término, ¿sí? Y más, pero bueno, aquí en este caso aquí tenemos Z, y lo que quedó aquí sí, R primera de este es el término que quedó, que R es sin derivada. Aquí está. Entonces ahí están los términos que han quedado y los vamos a sustituir. Como la velocidad es constante, entonces también podemos ver qué pasa. Z primera derivada y teta primera derivada, ¿qué son? Constantes, ¿sí? Entonces, al ser constantes, pues inmediatamente se vuelven cero. ¿Por qué? Porque esta es su valor único. Si lo derivo, es cero. De tal manera que se redujo. Nada más hay aceleración de tipo, en este caso, radial. Finalmente aquí quedó este único término. Aquí está. Entonces damos valores, menos 0.5, el valor de primera derivada de teta, 39.94, que es lo que obtuvimos, y elevado al cuadrado. De tal manera que aquí hay una aceleración de menos 796 UDR metro segundo cuadrado. Bueno, aquí podríamos pensar, y bueno, ¿y por qué hay aceleración radial si su velocidad es constante? Bueno, lo que pasa es que desde que vimos componentes normal y tangencial, aunque la aceleración, aunque la velocidad tangencial sea constante, de todas maneras hay una aceleración hacia
al centro de la trayectoria de las curvas. Entonces quiere decir que aquí hay una aceleración de tipo radial hacia el centro, aunque su velocidad sea una constante de 20 metros por segundo. Por eso nos queda esta cantidad. Y vean el signo base, negativo, va hacia el centro de la curva. Es decir, la partícula se está moviendo así. Entonces, hay paredes que evitan, por ejemplo, si fuera un auto, se salga de esta trayectoria que está siguiendo. Es decir, a la hora que va aquí, algo lo empuja hacia el centro. Ese algo es la aceleración radial, aunque esté subiendo con velocidad constante. Para no dar una respuesta que siempre que la aceleración sea constante, perdón, la velocidad sea constante, la aceleración va a ser cero. Eso sucede nada más en movimiento rectilíneo. En curvilíneo, no, porque hay una componente hacia el centro de las curvas que no desaparece siempre y cuando una partícula se esté moviendo. Concluye con esto entonces este ejercicio, como pueden ver, es saber identificar la información, saber utilizar bien las fórmulas y llegar pues, a resultados, pues como pudieron ver, bastante cómodo, sin grandes dificultades. Obviamente que lo más importante es saber plantear y resolver problemas. Hagamos o veamos este otro. El sistema de coordenadas cilíndricas es un comentario, es muy conveniente en aquellos casos en que se tratan problemas que tienen simetría de tipo cilíndrico o azimutal. Es decir, así como aquí que entonces se trata pues de una versión en 3 dimensiones en coordenadas polares al principio, y cuando ya agregamos la tercera dimensión, que es la elevación, entonces ya se pasa a coordenadas cilíndricas. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso. Ahora está descendiendo una caja por una rampa helicoidal definida por este radio también. Vean, hasta el radio es el mismo valor tiempo. Pero ahora tenemos que teta es igual a 0.3 t cúbica radianes. Z es igual a 2 menos 0.2 t cuadradas. Donde t está pues en segundos y nos pide determinar las magnitudes de la velocidad y la aceleración de la caja en un instante. Teta igual a 2 pi radianes. O sea, cuando ha hecho un giro de 2 radianes, de 2 pi radianes, es lo que nos están pidiendo. A diferencia del ejercicio anterior, teta no es constante. En aquel caso anterior sí era constante. Z ahora depende del tiempo. Entonces, no son constantes. Esa es la diferencia. Bueno, podemos entonces recordar, si me están pidiendo, dice, velocidad y aceleración, bueno, nos vamos a la ecuación de velocidad. Aquí aparece la tercera dimensión, porque estamos en movimiento tridimensional. Cuya ecuación de la velocidad es la que tenemos aquí. Primera derivada de R, primera derivada de teta por R y z primera derivada. Estas tres son las componentes de la velocidad de esta caja, de esa partícula. Y la aceleración igual, aquí está nuestra ecuación. Como R es igual a 0.5, en este caso sí es constante. Aquí no aparece como variable. ¿Por qué? Porque aquí está su figura. No podía ser o no puede crecer con el tiempo o modificarse con el tiempo, como sucede con teta y z. Velocidad entonces lo podemos sustituir
Y bueno, aquí lo que se buscó es donde aparezca primeras derivadas, por ejemplo, de R, y primeras derivadas o segundas derivadas, si las hubiera aquí, de θ. Entonces quiere decir que la velocidad se redujo, pues, a este término que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque esto es cero. Entonces tenemos θ primera derivada por R, en fin, por U de θ. Y Z, que está aquí nuestro, el término aquí de R, aquí está, perdón, y aquí están los términos de la velocidad ya reducidos. Aquí están entonces. Bien, entonces lo que podemos hacer es empezar aquí también en la aceleración están reducidos. Entonces ya tenemos lo que quedó de las fórmulas por ser constante el radio. Como ahora sí se vio que θ no es constante, entonces θ primera derivada es 0.5, más bien θ es 0.5 t cúbica. ¿Sí? 2pi en este caso, bueno, es igual a 0.5 t cúbica si nos están preguntando cuando 2pi valga, está. De tal manera que aquí pudimos conocer quién el tiempo, porque ese no lo teníamos. Nos dieron ahora al revés, en lugar del tiempo, nos dieron giro. Pero esto nos permitió, ¿qué cosa? Calcular el tiempo. ¿Verdad? Bien. Primera derivada de θ, pues es 1.5 de acuerdo al radianes por segundo. ¿Sí? Aquí sería 1.5 por 3, sí, así es. Por t cuadrada quedaría nada más. Y luego, z primera derivada, que por ahí aquí está, ajá. 0.2 por 2, aquí se convierte en 0.4 y baja un exponente la t. Y la segunda derivada aquí, si existe, de z. Y pues segunda derivada de θ. También existe porque aquí todavía quedó elevada al cuadrado. Y aún la aceleración todavía queda en función del tiempo. La que queda ya constante, pues es la aceleración. Bien, entonces tenemos preparada toda la información. ¿Y qué vamos a hacer? Sustituir en las ecuaciones que nos quedaron. Entonces aquí quedó pues lo que hicimos aquí. Aquí lo repetimos, aquí está, para tenerlo inmediatamente. De tal manera que θ primera derivada, bueno, nos va a servir. ¿Por qué? Porque 1.5 por el valor de t, aquí lo sustituimos, y resulta que la aceleración radial para cuando θ, el valor que nos dieron, o en este caso resultó de 2.325, que está elevado al cuadrado, entonces la velocidad angular es de 8.11 radianes por segundo. Esa es su velocidad. En ese θ igual a 2 pi. Y z, por ahí nos quedó velocidad, ¿dónde está? Aquí está z. Sustituimos, menos 0.4, que es lo que nos quedó, pero t es 2.325, lo cual está subiendo, en este caso es un descenso de 0.93 metros por cada segundo. Es lo que desciende esta caja. Z segunda derivada, su aceleración, aquí nos había quedado como 0.4. Este sí ya es constante. Y segunda derivada de θ, pues aquí sacamos también sus valores. Nos quedó como 3t. Sustituimos el tiempo y resulta de que hay una aceleración de 6.98 radianes por segundo al cuadrado.
Quiere decir que esta partícula, esta caja, está acelerándose conforme va pasando el tiempo. Entonces, muy distinto al anterior ejemplo, en que era constante prácticamente toda excepción de la aceleración radial. Tenemos preparado todo para sustituir ya en las ecuaciones que nos quedan. Está preparado y aquí está. De tal manera que la velocidad resultó, aquí tenemos el teta primera derivada, aquí está, 8.11, aquí quedó. Y luego R, que es de 0.5, que es una constante, y ya tenemos la primera componente. Luego nos quedó que, en este caso, menos 0.93 u de z, aquí está, primera derivada, que es lo único que quedó aquí de la velocidad. Lo que dio entonces al final 4.16 metros por segundo. Esa es la velocidad total de la caja que está descendiendo. ¿Cuándo? Teta igual a 2pi. Repito nuevamente. Sustituimos de lo que quedó de la aceleración, que aquí está. Entonces, menos el valor de, nos quedó teta, que es 8.11, que aquí está elevado al cuadrado, y por 0.5, que es el radio. UDER más segunda derivada, nos quedó como 6.98. Y está aquí multiplicado por R, por 0.5. Y esa es la aceleración menos 0.4 de z, que por acá nos quedó, aquí está, menos 0.4. ¿Qué hacemos para encontrar la aceleración total? Multiplico 0.5 por el cuadrado de 8.11, lo elevo al cuadrado, más 6.98 por 0.5, lo elevo al cuadrado, y 0.4 que lo elevo al cuadrado, se suma y sacamos raíz. De tal manera que esta aceleración total quedó de 33.07 metros por cada segundo. Allí concluye. Entonces, esa será la velocidad y la aceleración en el instante que la caja ha descendido o ha hecho un giro de 2pi radianes. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es una revolución. Son 2pi, 180 por 2, 360, que es una revolución. Eso es lo que sucedió aquí. Concluye entonces el ejercicio y vean entonces los dos casos aparente iguales, pero en realidad muy distintos. La forma iguales, pero en condiciones de velocidad de aceleración muy distintas. Entonces eso quería compartir con ustedes, jóvenes. Con esto tenemos entonces concluido el capítulo 1. Les decía, este era el más amplio. Y bien. De tal manera que con esto, no sé si voy a revisar si hay algunos ejercicios de tarea, si no ya aparecerán. Y para que practiquen y también se envíen como evidencia de trabajo que están realizando. Y para el día martes, pues ya quedó que martes 27 de abril, que es nuestra primera evaluación. Es el capítulo 1, repito nuevamente, 27 de abril, para que no se... Ya aparecerá en su momento para que realizar este primer examen. Consiste, yo creo que ustedes ya saben que el examen es, pues, conectados durante el tiempo que disponemos o que se requieran para contestar el examen. Hasta ahora, pues, va a aparecer allí digamos, la serie de PDF.
van a revisar y empezar a contestar. Es decir, tengan todo lo que van a requerir, pues una calculadora, formulario, pues, y pues todo lo que para contestar de manera correcta. No se trata aquí de memorizar, se trata más bien de saber utilizar la información y llegar a resultados totalmente bien sustentados, analizados. Entonces así es la evaluación, por si tuvieran alguna duda al respecto. Es contestarlo, pero sí conectados todos durante el tiempo. Y una recomendación, siempre hay que tomar en cuenta el tiempo. ¿Por qué? Porque está programado, ustedes ya saben, todas las materias, hay un tiempo de, queda programada la plataforma para recibir y hacer los envíos de sus exámenes. Entonces, no esperar el último segundo que generalmente nos falla internet o algo por allí y que sus trabajos pues también vengan bien escaneados, bien que sean claros. Les recomiendo mucho, trabajen en orden, limpio. ¿Para qué? Para que eso nos permita también calificarlos sin ninguna dificultad y sin errores. Eso nos ayuda mucho. De todas maneras, las recomendaciones van a aparecer allí en la hoja del examen. Con esto concluyo, si no hubiera... Disculpe, Inge, ¿qué día va a ser el examen? Es el día martes 27 de abril. Ok, la parte de la próxima semana. Sí, exactamente. Es la siguiente sesión de la próxima semana. En lugar de clases va a aparecer el examen. Y ahí nos vamos a estar... Ah, pero igual nos tenemos que conectar a Meet, ¿verdad? ¿Perdón? Nos tenemos que conectar a Meet. Ah, sí, sí. Es lo que yo estaba explicando ahorita. Ahorita, Sí, lo que escuché de que tenemos que estar conectados y... Ajá, así es. Ustedes van a estar permanentemente conectados durante el tiempo que, si tenemos programado 2 horas, bueno, pero si te llevó hora y media, excelente, ya a la hora y media ya envías tu examen y ya puedes desconectar. Así va a ser. Entonces, porque eso es lo que nos recomiendan, que sea realmente casi como dijeran en vivo, como si estuvieran en el salón. Entonces, para que tengan allí su calculadora, lo que requieran, lápices y pues trabajen de manera cómoda, sin moverse, pues, que realmente lo aprovechen el tiempo, porque también distraernos y la plataforma no perdona el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, pues sí, hay un rigor, ¿no?